profesora. Bueno, no sé si sea doctora. Todavía no, me Sí. falta la tesis. Muy bien, muy bien. Pues Iniciamos. Perdón, si usted antes de no continuar, está bien, solo no que está ya, bien. perdone, solo que ya Claro. iniciamos grabación. Ujú. Y antes de cederle la palabra a la maestra Blanca Delia, voy a leer un poco de su síntesis curricular para dar comienzo a la sesión. Ya saben, podemos dejar dudas al final o si tienen alguna duda durante la sesión, pueden levantar su manita de Zoom para que se les ceda la palabra. Y muy bien. La maestra Blanca Delia es licenciada en Psicología con mención honorífica por la FES Zaragoza de la UNAM. También es egresada del programa de formación docente e investigación educativa por parte de la UNAM. Cuenta con una especialidad en psicoterapia y estrategias ericksonianas y también tiene un máster en programación neurolingüística por parte del Instituto Milton, además de contar con un máster en hipnosis clínica por parte de la Academia Internacional de Hipnosis Clínica y Experimental. De igual forma, ha completado un diplomado en docencia universitaria certificado por la FE Zaragoza. También, como parte de su perfil investigador, ha colaborado en trabajos relacionados al análisis del desempeño académico en estudiantes de educación superior, al estudio de percepciones y sentimientos sobre relaciones interpersonales y al estudio de experiencias en la conformación de prácticas y escenarios de servicio en educación. Adelante, maestra. Pues muchísimas gracias. Con Blancadelia hubiera sido suficiente, pero agradezco la reseña y pues bueno, estamos acá. Debo decirles, chicos, que cuando me invitaron a participar en este seminario, me pidieron que compartiera algunas reflexiones sobre mi experiencia en esta social. Y pues bueno, la verdad es que mientras usaba la plataforma con los chicos, en las actividades que hacíamos, pues empecé a notar muchas cosas, muchas dinámicas de aprender, de compartir, de pronto de conectar incluso con otros. Así que fui anotando algunas ideas, tuve de pronto unos pequeños momentos, incluso sensaciones que con el tiempo fueron convirtiéndose en algunas reflexiones respecto al trabajo y lo que significa participar aquí en este espacio. Y justo hoy quiero compartir con ustedes estas reflexiones que creo que van más allá de ver a esta social como una simple red social académica, porque al vivirla, y me parece que todos tenemos un poco de experiencia en ello, que han estado de pronto trabajando ahí, me he dado cuenta de que también es un espacio de aprendizaje significativo donde se construye conocimiento, pero también, que es un punto que quiero ir retomando, creo que también identidad institucional. Y me gustaría que en este espacio de seminario pues fuera también una oportunidad para escuchar sus propias experiencias, cómo ha sido para ustedes usar la plataforma, qué les ha aportado o qué han descubierto en su forma de aprender y de participar en esta comunidad. Y pues bueno, a lo largo de esta charla, les decía ya al principio, vamos a ir explorando juntos cómo el aprendizaje en comunidad, el diálogo, la participación activa no solo fortalece lo que sabemos, de lo que las cosas que hemos aprendido, sino también el sentido de pertenencia que tenemos hacia nuestra universidad y hacia la comunidad que formamos como parte de ella. Así que, pues bueno, tengo aquí para ustedes una pequeña frase de estos tres autores que dice, el aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información en relación de modo sustancial y no arbitrario con lo que el estudiante ya conoce. Cuando leen esta frase, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué piensan respecto de esto que nos sugieren los autores acerca del aprendizaje? ¿Qué les viene? Giovanna, te escucho, gracias. Pues si lo ponemos con esta frase nada más, yo diría que lo primero que se me viene a la mente es que el aprendizaje significativo no es al azar. ¿Sí? Tienen que ser una serie, podríamos decirlo a lo mejor con la palabra rigurosa, pero ciertos conocimientos que ya hemos ido adquiriendo, perdón, en el pasado y que ahora esos se hacen o se juntan para adquirir nueva información. Como que eso es lo primero que se me viene a la mente, ¿no? No tienen que ser cualquiera, tienen que ser en específico algunos para determinado tipo de aprendizaje. O bueno, Me eso es lo encanta, que...
pienso. Me encanta que digas para determinado tipo de aprendizaje porque justo nos habla de esto, de la experiencia previa, ¿no? De las cosas que ya conocemos para conocer después qué. Entonces lo vamos a ir retomando. Mar, te escucho, gracias. Ay, pues básicamente por dos, porque eso de no arbitrario fue lo que más me llamó la Ajá. atención de la cita. O sea, no es nomás juntar lo nuevo con lo que ya tengo y a ver qué sale, sino que tiene que tener un sentido, por eso digo por dos. Tiene que tener un sentido encauzado para que algo surja. Ujú. Y me encanta que ambos lo comenten porque justo tiene que ver con el propósito. Ya lo vamos a ver más adelante. Un poquito vamos a hablar de la diferencia entre las redes convencionales y lo que específicamente nos ofrece esta social y justo tiene que ver con el propósito con el que estamos. Creo que estos autores con esta frase nos recuerdan un poco que aprender no es acumular datos, sino construir sentido, que lo importante no es tanto lo que se enseña, sino cómo se conecta con lo que la persona ya trae consigo a través de sus historias, sus emociones, incluso el contexto de donde viene, esta parte de los conocimientos previos y que aunque sean de primero, finalmente hay como un bagaje, ¿no? Que respalda todo lo que ya traen consigo y que desde ahí se puede generar un andamiaje para generar nuevos conocimientos. Y justo cuando los estudiantes creo que logran vincular un concepto nuevo con algo que ya forma parte de su experiencia, ese conocimiento deja de ser externo y empieza a tener un significado personal. Es decir, como que se integra en su manera de ver el mundo, en esta manera de poder interpretar lo que está viendo y en la medida de que va adquiriendo conocimientos, curiosamente va interpretando de forma distinta. En la medida, chicos, de que ustedes comienzan a leer otros autores con otra manera de poder justificar algún tema, algún modelo, va cambiando la manera de ver cada uno de los elementos, ¿no? De la manera de ver el mundo en general. Y esta integración es lo que convierte la información en aprendizaje real, diría yo, duradero, ¿no? Incluso me atrevería a decir que transformador. Creo que para nosotros como docentes, esta idea tiene como varias implicaciones. Nos invita a pensar en enseñar, no en llenar espacios vacíos, ¿no? Sino en ayudar a construir puentes entre lo que el estudiante sabe y lo que puede llegar a comprender, ¿no? Entre la teoría, claro, la parte práctica, entre la experiencia individual y sobre todo, y aquí como haciendo una pequeña connotación en esta social, el conocimiento colectivo que se va transformando. Creo que en este sentido, este espacio que nos ofrece esta social, pues implica esta posibilidad. Aquí el aprendizaje no ocurre en aislado, sino en comunidad. Y cada comentario, cada publicación, de pronto incluso cada debate, cada hilo que se va generando con el hashtag, ¿no? Permite que lo que sabemos se entrelace con las experiencias percibidas incluso del otro. Entonces ya no es confrontar el nuevo aprendizaje con lo que yo sé, sino también desde cómo lo ve el otro. Lo que uno aporta puede despertar en otro una nueva conexión, una nueva idea, una comprensión incluso más profunda de este fenómeno. Así que el aprendizaje significativo pues se vuelve también un proceso social, ¿no? Aprendemos juntos, nos ayuda a entender mejor a todos, a contrastar, a implicar nuevas ideas, diría yo incluso a generar un sentido compartido de aquel fenómeno que estamos aprendiendo. Además, bueno, en esta social no solo aprendemos contenidos, creo que aprendemos a aprender con otros. Me encanta de pronto ver cómo los chicos y los profesores van agregando notas y eso significa que no solamente está allí el conocimiento o el contenido, es de pronto saber leer, reconocer e integrarnos en esta comunidad académica que piensa, que siente, que construye esta colectividad, ¿no? Creo que esta frase que nos ofrecen los autores nos recuerda que el conocimiento no se transmite como nos lo han venido enseñando de manera tradicional, sino que se enlaza.
y que estos enlaces entre ideas, entre personas, entre experiencias, son lo que hace que el aprendizaje sea verdaderamente humano, significativo, ¿no? Y que pueda resultar incluso transformador para algunas personas. Entonces, pues bueno, es un poco de lo que voy identificando en el trabajo que vamos haciendo. Y justo el poder de aprender en comunidad, a mí me encanta esta idea, no solamente como en esta social, sino en todas las áreas. Esta cosa de poder aprender en comunidad, estando con otras personas, creo que tiene como muchas implicaciones. No sé cómo sea su experiencia como alumnos respecto al aprendizaje colaborativo. Sé que algunas veces es complicado conciliar con las ideas y la organización, ¿no? De los espacios, del tiempo, porque unos trabajan, otros tienen cosas en casa, hijos, etcétera. Pero de verdad yo he notado que siempre que hay una actividad colectiva, el resultado final siempre es mucho más rico. O sea, puedo identificar de pronto los trabajos que hacen de manera colaborativa y de aquellos trabajos que dicen, híjole, maestra, ¿qué cree que no pude con mi equipo, ¿no? No hay manera de poder hacer esto? Que de pronto estos trabajos que entregan de manera colectiva, en serio tienen como un extra, como una cosita más, y es que se junta el bagaje de todos, la experiencia de todos respecto a un tema. El conocimiento entonces no se transmite, digo yo, de manera unidireccional, sino que se va construyendo de manera colectiva y es un proceso continuo de interacción porque durante él hacen reflexión, diálogo con otros, con sus compañeros, y aprenden no de manera individual, ¿no? Este aprender no consiste en recibir información estática o leer y tener solo lo que yo aprendo, sino en darle forma entre todos, ¿no? Darle sentido a esa información, en ponerla en relación con diferentes perspectivas, la que cada uno de sus compañeros tiene, con diferentes experiencias e insisto, incluso desde los contextos, desde lo de que cada uno se mueve, ¿no? Creo que cada encuentro con el conocimiento es en realidad una oportunidad para repensar lo que sabemos y para ampliar nuestra comprensión del mundo. Pasa muchas veces que cuando hacemos una reflexión sobre algo y lo compartimos con nuestros compañeros y estamos tan convencidos de que hicimos una gran reflexión, ¿no? Y de pronto alguien lo escucha y lo debate y lo dice de un modo diferente, entonces de pronto nos hace pensar sobre nuestros propios pensamientos de lo que creemos que es el conocimiento. Y es ahí donde creo que es como lo rico de este aprendizaje. En este marco, creo que cada comentario, la publicación o la reflexión compartida dentro de la plataforma se convierte en una oportunidad valiosa para el pensamiento colectivo. Y por supuesto a través del intercambio constante, ¿no? No solamente porque seamos parte de esta social y estemos allí solamente viendo, que bueno, puede ser que sí, vamos aprendiendo, pero creo que tiene que ver con este intercambio, con el hecho de confrontar con diferentes puntos de vista, con construir estos nuevos significados y descubrir que el aprendizaje cobra una dimensión mucho más fundada cuando se realiza en compañía de nuestros compañeros. Y pues bueno, así aprender deja de ser como un acto solitario para transformarse en una experiencia comunitaria, ya les decía, ¿no? Dialógica incluso. Y a mí me encanta pensarlo también como emocionalmente significativa. En la sesión pasada nos comentaba la doctora Adriana, ¿no? De pronto las emociones también se ven involucradas y esto ayuda a reforzar las cosas que vamos aprendiendo. Así que, pues bueno, este tipo de entornos educativos nos invitan a reflexionar sobre la relevancia de la interacción social en el proceso de aprendizaje. Creo que nos recuerda que aprender va más allá de la simple recepción de información y, pues bueno, implica eh, compartir ideas, debatir, cuestionar, escuchar, colaborar en muchos sentidos y estos espacios, pues las ideas no solo se expresan, sino que enriquecen y contrastan, se transforman a través del diálogo. En este sentido, me parece que parte de la experiencia que yo he tenido de estas reflexiones a las que he llegado, de lo que implica y de lo que es esta social, pues creo que se presenta como un espacio experimental, me gusta llamarlo así. Y ahora
agregué esta parte de vivo, ¿no? Con este bagaje que ya tenemos de la sesión anterior, no solamente es un espacio experimental, sino vivo, donde el aprendizaje colaborativo pues se promueve de manera dinámica, participativa. Aquí cada estudiante deja de ser un receptor pasivo para convertirse en el protagonista de su propio proceso formativo, ¿no? Y alguien que aporta, que comenta, que crea, que transforma, pues su participación no solo amplía el conocimiento compartido, sino que fortalece el sentido de pertenencia a una comunidad académica que piensa y construye colectivamente. No obstante, creo que la experiencia en este espacio no se limita también a la adquisición de conocimientos, que creo que es algo que me encanta de Ista Social, sino creo que a través de la interacción constante y el compromiso con los demás, los profesores, los estudiantes van configurando esta identidad académica y profesional. En cada publicación, de pronto creo que cada intercambio de ideas va tejiendo los hilos de una identidad universitaria que justo integra insisto, no solo la parte del conocimiento, sino los valores, las actitudes, las formas de ser en comunidad. Y pues bueno, creo que yo desde esta perspectiva, siempre como me gusta hablar desde la experiencia un poco que tengo, va en un sentido más positivo, ya me decía, ¿no? Así como que siempre lo veo considerando las mejores opciones, pero también hay que pensar en la otra parte, que también mientras vamos revisando estos puntos, pues los invito a ir considerando que esto, bueno, es como en lo ideal, pero ¿qué pasa cuando no necesariamente es demasiada o mucha participación o el tipo de participación que tenemos no siempre se van generando o no del todo estos escenarios? Entonces, creo que esto se va construyendo en la medida en la que vamos participando y somos partícipes de este espacio. Entonces creo que Ista Social no puede entenderse únicamente como una red social o una herramienta tecnológica que tenemos a la mano y ya, ¿no? Más bien es un entorno simbólico y formativo en el que el conocimiento se vive, entonces hay que estar allí para vivirlo, se comparte. Está bien si solamente revisamos y tomamos las ideas, pero si además lo compartimos, creo que va mucho más allá y se conoce de manera colectiva, ¿no? Creo que es un espacio donde aprender implica también construirse como sujeto académico. Ya no sé si estoy exagerando, pero yo diría incluso que como ciudadano comprometido con una forma de aprender de manera significativa, ¿no? Pues no sé, lo que me lleva a mí a pensar es cuáles serían las diferencias entre las redes comerciales y las de aprendizaje, que ya estoy viejita, ya me estoy quedando mucho con las plataformas de antes. Y entonces yo, cuando estaba pensando esta diapositiva, dije, les voy a poner como esta diferencia entre las redes comerciales. Y dije, les voy a poner ahí Twitter porque es lo que más se asemeja, creo, ¿no? A lo que tenemos como Insta Social, pero creo que ya ni Twitter se llama. Ya es como una X o que se van modificando. Vean cómo todo se va construyendo, ¿no? A partir del intercambio. Y dije, no, ya no le voy a poner Twitter, mejor le voy a poner redes comerciales y así pensamos en todas las redes comerciales y no solamente en Twitter. Pero justo esto que les comentaba al principio, creo que lo que hace diferente a una red comercial de lo que nosotros tenemos en este espacio feminista social es el valor del propósito. O sea, el valor de una red depende del propósito que une a sus miembros. Pensemos en estas diferencias, o sea, ¿qué puede tener las redes comerciales a las redes de aprendizaje? Yo puse aquí como algunos puntitos, ¿no? Pero se me ocurre que puede haber un montón y solo lo fui como colocando de las cosas que me parece que pueden resaltar de una y de otra. Tenemos el enfoque en visibilidad y opinión, ¿no? Que casi siempre es como agregar tu opinión y mucho del objetivo es poder ser visible ante un hecho, ¿no? El propósito comercial y masivo, que bueno, por todos lados esta parte. Y claro, los algoritmos de consumo rápido, ¿no? Que cada vez que nosotros hablamos sobre me duele la rodilla, de pronto también ahí aparece medicina para la rodilla, que no sé qué. Entonces, estas diferencias entre las redes comerciales y lo que implica una red de aprendizaje, creo que es esta parte del propósito ya aquí pueden observar
que creo que la red de aprendizaje tiene un enfoque en reflexión, un diálogo académico, el propósito está en términos de lo educativo y lo disciplinar, y por supuesto en la construcción de sentido y pertenencia, que me parece que es importante. Esta cosa del sentido y pertenencia para mí ha sido como algo, como un hito, porque creo que eso les va dando sentido a los chicos, también a mí. O sea, cuando hablo y pienso decir soy de Iztacala, soy de la UNAM, soy de Suayet, es una cosa como que me llena de orgullo, ¿no? Pensar en ser parte de esta comunidad. Y pues bueno, cada día creo que es más evidente que vivimos en una cultura digital, ¿no? En la que las redes comerciales, como las que usamos a diario, nos invitan a buscar esta visibilidad de reconocimiento, que son cosas como mucho en términos de la inmediatez. En estos espacios creo que muchas veces el valor se mide por la cantidad de me gustas o por la velocidad con la que algo se comparte y nos incita y nos motiva como a perseguir y alcanzar esta visibilidad, como este rollo del prestigio, de la rapidez a nuestras interacciones, etcétera. Sin embargo, bueno, en las de aprendizaje y específicamente de la experiencia que yo tengo en esta social, creo que propone una alternativa que ya está bajo este contexto, que es fundamental tener presente, es el propósito no radica en la búsqueda del reconocimiento público, sino en el momento de la adquisición de conocimiento, de saberes y en la consolidación de interacciones en el ámbito laboral, especializado, porque además los profesores van dando ahí como parte de las actividades, y si algún profesor es experto en clínica, sobre los comentarios acerca de la ética o sobre varias cosas que tienen que ver con la clínica, o si es sobre social, ¿no? Psicología social, o sobre, insisto, cualquier tema especializado que creo que podemos ir encontrando allí, que va siendo parte de la comunidad de la que somos, porque no solamente es una red de aprendizaje, sino que además tiene esta connotación de psicología, ¿no? Y específicamente de esto que tenemos en Iztacala. Así que creo que esta red social, cada comentario que deja en este espacio, tiene como objetivo principal pues esto de llamar la atención de los demás, sino más bien buscar la comprensión y generar un diálogo constructivo de estos temas que se van hilando. En el contexto social, creo que las interacciones entre individuos adquieren también un significado, la relevancia que tiene cada uno de estos posts debido a la presencia de intereses compartidos y a la aplicación de una ética, ¿no? Respecto a cómo nos comportamos en estos ámbitos profesionales. Y de manera significativa, pues cuando nos dedicamos a escuchar atentamente, a leer, a atender ideas, a reflexionar en conjunto, en estos lugares nos enfocamos en compartir por destacar algunos puntos de reflexión que tenemos respecto a los temas que vamos revisando, ¿no? Como diría Etienne Weber, aprendemos participando en la comunidad, de manera práctica, donde el conocimiento se construye de manera colectiva. Así que, pues bueno, aprender se potencia cuando nos involucramos activamente a estas comunidades. Ya lo veremos también adelante, que considero que también es como un laboratorio de práctica, estos espacios donde el conocimiento se va construyendo a través de la interacción, pero también es un espacio donde podemos ir haciendo pequeñas prácticas de lo que implica, por ejemplo, la ética, que creo que es como uno de los temas que muchos se repiten, de cosas de las que creemos y que de pronto no tenemos como una materia como tal de ética, pero que se va dejando de ver en todos los procesos, ¿no? En todas las cosas que vamos como compartiendo de manera transversal. Así que, pues, no sé, imaginen y contesten de manera retórica nada más. ¿Qué pasaría si cada uno de nuestras interacciones digitales, en vez de buscar aprobación, estuvieran orientadas a construir conocimiento, ¿no? O sea, ¿qué cambiaría o cómo cambiaría en realidad nuestra manera de enseñar como profesores o de aprender y vincularnos con la comunidad? Con esto no significa, no quiero decir que las redes comerciales estén mal y tache, ¿no? Solo pensemos en el objetivo. O
sea, dependiendo del objetivo que se persigue, es que podemos ubicar dónde poder hacer y compartir. Hay otras redes también que de pronto utilizan estos espacios para compartir y que, bueno, suben un poco videos y se va haciendo la interacción entre las personas que van como comentando. Pero creo que este espacio, además de solo compartir, tiene como esta cosa de ir empatando con pares, empatando con algunos profesionales que pueden dar su opinión, ¿no? Creo que en Insta Social, pues eso nos da la oportunidad de exponer esta posibilidad de transformar la lógica de las redes sociales en una lógica de aprendizaje compartido, donde cada interacción, pues eso es un acto de construcción colectiva, al menos me parece que lo podemos ir pensando como de esa manera. Y pues bueno, hay diferentes fundamentos del aprendizaje del que podemos echar mano y pensar de cómo se va construyendo en esta social. Hay varios autores, yo elegí como estos 4, que creo que nos ofrecen algo importante respecto a esto del aprendizaje, que puede dar fundamento a esto del aprendizaje. Tenemos a David Ausubel, por supuesto, que afirma que pues el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, ¿no? Que es un poco lo que ya estábamos comentando. Y creo que esta frase, aunque sencilla en apariencia, encierra un profundo contenido. Creo que nos invita a reconocer que nadie inicia este proceso de aprendizaje desde cero, que cada persona llega con una historia previa, con una manera particular de comprender el mundo. Ya les decía hace poco, ¿no? Con experiencias, con saberes, significados, que claro que sirven como punto de partida para construir nuevos conocimientos. Entonces, desde esta perspectiva, desde este autor, el aprendizaje significativo ocurre precisamente cuando lo nuevo se conecta de manera profunda con lo que ya sabemos. Cuando logramos establecer un puente entre las ideas que recién se adquieren y nuestras experiencias pasadas, dotándolas de un sentido distinto, ¿no? Aprender entonces desde esta perspectiva, pues no consiste en acumular información, sino en integrar lo nuevo dentro de nuestra estructura cognitiva y emocional, transformando la forma en la que pensamos y vamos comprendiendo. Creo que si trasladamos esta perspectiva al entorno de esta social, podemos comprender que cada publicación, cada reflexión o comentario compartido, pues representa esta oportunidad para activar nuestros saberes previos y ponerlo en diálogo con el conocimiento y la experiencia de otros. En este intercambio, pues el aprendizaje se vuelve vivo. Ya estoy tomando esta palabra de vivo desde la sesión anterior que me gustó, ¿no? Del trabajo vivo. Ya estoy integrando esto, ¿no? Integrando estas nuevas cosas que creo que nos dan la posibilidad de verlo y transformarlo desde un modo distinto. Entonces eso, el aprendizaje se vuelve vivo, dinámico y sobre todo significativo. Nos, en esta social no aprendemos solo como a leer los posts, sino a confrontar nuestras ideas con los demás, al descubrir nuevas miradas, interpretar lo que creímos aprender. Creo que este proceso de intercambio, pues eso, transforma la plataforma en un espacio de construcción colectiva del conocimiento, donde cada aportación pues se vuelve un punto de conexión con la manera en la que el otro vive cada tema, ¿no? Con la manera en la que lo experimenta. Y pues bueno, creo que estas ideas se entrelazan también con la propuesta de Albert Bandura, quien desde la teoría del aprendizaje social eh, señala que aprendemos observando de los demás. Me parece que también habían revisado un poco este tema acerca de cómo imitan las acciones sobre todo esta parte de interpretar las intenciones, las decisiones, los resultados. Y pues bueno, desde esta mirada, el aprendizaje no ocurre en aislado, sino en el marco de la interacción social, nuevamente, ¿no? Aprendemos mirando, escuchando, compartiendo, reflexionando sobre lo que otros hacen.
Y de manera complementaria, me pareció prudente poder agregar aquí a Etienne Wenger, que amplió esta visión al proponer el concepto de comunidades de práctica. Para este autor, justo el aprendizaje surge en grupos de personas que comparten intereses, problemas, pasiones y que aprenden juntos a través del intercambio continuo. Wenger nos recuerda que aprender no es solo adquirir información, sino participar activamente en una comunidad que da sentido a ese conocimiento. En este sentido, creo que Ista Social pues encarna perfectamente estas ideas, ¿no? En la plataforma, tanto docentes como estudiantes aprendemos observando, interactuando, participando, y cada quien aporta desde su experiencia, desde su manera de entender, de explicar el mundo, y en esa diversidad de voces, pues se genera una comunidad académica viva. No se trata simplemente de publicar o comentar, sino de fomentar partes de un proceso colectivo, donde el conocimiento se construye, se comparte, se legitima socialmente, hablando a través pues, de la colaboración, ¿no? Entonces, deja de ser un proceso individual, nuevamente se convierte en una experiencia colectiva, y cada interacción dentro de la red pues fortalece esta identidad profesional de la que he estado comentándoles, ¿no? Creo que los estudiantes comienzan de pronto a reconocerse como futuros psicólogos desde las cosas que van adquiriendo, aprendiendo, compartiendo, los docentes como acompañantes del proceso, y todos en conjunto, pues como miembros activos de esta comunidad, de practicar esta parte de colaborar, ¿no? Que se vuelve enriquecedora con cada participación. Creo que lo más valioso de este proceso es su carácter natural, o sea, creo que de pronto en Ista Social lo que una persona comparte puede despertar en otra un recuerdo. De pronto ve algún post, comparten videos, me encanta que incluso hasta memes, ¿no? Y que a partir de ello pues se generan preguntas, dudas o conexiones significativas. Y pues bueno, este simple acto de convertirse, de convertir la experiencia individual en una experiencia colectiva de aprendizaje, pues va generando este conocimiento en una plataforma que no se impone, sino que se construye y se negocia y se transforma en la comunidad, ¿no? Y pues bueno, estos últimos autores, para todo esto que ocurra de manera auténtica, pues es fundamental reconocer el aprendizaje de red, que implica pues una forma de trabajo vivo, que la verdad es que agregué esta última parte a partir de la presentación que tuvimos, la última sesión que me pareció importante. Yo nunca había escuchado acerca de lo que implica el trabajo vivo, y que me pareció interesante, y entonces, bueno, decidí agregarlo acá solo por mencionarlo, porque sé que ustedes ya lo revisaron, ¿no? Lo revisamos todos. Y pues bueno, en el sentido propuesto de Fishbash y Renault, que ellos entienden el trabajo como una actividad productiva, secuencial, y que integra estas dimensiones, ¿no? Recordando así un poco esta dimensión temporal, que pues da continuidad y sentido de las acciones, la dimensión cognitiva, que tiene que ver con, o que está relacionada con la representación de objetivos, de medios y de procesos, la volitiva, que implica la voluntad, ¿no? De la persona, el compromiso y el control de acción. Bueno, es una dimensión corporal también que me parecía interesante, donde se motivan incluso pues esta parte física de las horas que lleva el cuerpo frente al trabajo, y esta dimensión psíquica, ¿no? Que abarca las emociones, los deseos, las defensas frente al sufrimiento. Me acuerdo que nos comentaba la ponente, ¿no? Sobre las cosas que va ahí teniendo mientras está estudiando, y pues la búsqueda del sentido en lo que hacemos. Creo que desde estas cuatro perspectivas, desde esta mirada, participar en Ista Social, pues también es un acto de trabajo vivo, porque pues requiere de pensamiento, de intención, de afecto, de acción, ¿no? Y cada aporte pues supone un ejercicio intelectual y emocional, un acto de compromiso, diría, ¿no? Y la propia formación con la que la comunidad da
y es parte de esto. Así que, pues bueno, creo que este proceso del trabajo holista social, pues no solo favorece la competencia académica, sino que también va construyendo el desarrollo de la identidad de los estudiantes, de los profesores, ante nuestra institución, recordándonos que pues aprender juntos es una forma profunda de construir también nuestra universidad. Entonces, pues bueno, tengo aquí como estos 4 autores que de pronto de las ideas y las reflexiones que fui tomando de las cosas que iba identificando como parte del trabajo que tengo con los alumnos, que me pareció como importante poder considerar y retomar, y cada uno justo presenta esta perspectiva de, de trabajo, de lo que implica el aprendizaje y desde donde creo que podríamos también aprender a fundamentar lo que estamos haciendo en esta social. Sé que hablo mucho de esta social, les juro que no me pagaron, ¿no? Por hablar bien de esta social. Voy de pronto ir retomando algunas cosas que fui como reflexionando. Algunas, debo decirles que fue a algunas cosas que fui retomando con la experiencia y el trabajo que algunos alumnos incluso me comentaban mm, de las cosas que iban aprendiendo. Tengo ahí alguna actividad con ellos y al final les pregunto qué les parece el trabajo en esta social, cómo es, y hay diferentes posturas, o sea, están los chicos desde que dicen, pues es que es como en un foro donde solo me piden agregar un comentario, lo subo y listo, o sea, solo me enfoco en tomar el comentario, lo subo a esta social, lo dejo, me olvido de los comentarios, de revisar el trabajo que hicieron mis compañeros del tema, y solo se queda allí. Y hay chicos también que comentan acerca de este trabajo colaborativo, que no solamente suben la información o la revisan de alguno de sus compañeros, sino que van siguiendo este hilo, ¿no? Un par de veces también ha tocado que ante un tema, me parece que fue el de ética, alguno de los profesores hacía su comentario respecto a lo que estaba identificando allí, y entonces se agregan nuevas experiencias desde otras voces, y me parece que también como puede ser interesante desde esa perspectiva. Y tenemos como esta dimensión psicosocial del aprendizaje. Creo que cuando hablamos de aprendizaje solemos pensar en algo que ocurre dentro de nuestra mente. Decimos, si el aprendizaje está aquí adentro, no está como en la cabeza de las cosas que yo hago, que ocurren solamente aquí, en términos de la comprensión o en la memoria de cosas de aprender, incluso como conceptos. Pero si lo miramos más de cerca, creo que nos damos cuenta de que aprender no ocurre solo en la mente o en la cabeza, no es como solamente un proceso cognitivo, sino que aprender también involucra estas cuestiones emocionales en términos de las relaciones y el sentido que vamos teniendo de pertenecer a un grupo. En realidad creo que el aprendizaje pues es un proceso psicosocial. Esto significa que lo cognitivo, que lo afectivo, que lo social está profundamente entrelazado, ¿no? Y aprendemos mejor cuando nos sentimos motivados, cuando alguien reconoce lo que aprendemos, cuando colaboramos y sobre todo, pues cuando nos sentimos que estamos formando parte de algo más grande que nosotros mismos, ¿no? Entonces, por esto creo que el espacio nos muestra ese valor de aprender en comunidad. En cada publicación creo que se va reflejado de pronto cuando participamos y comentamos quiénes somos desde esta identidad académica, porque participamos y decimos desde lo que sabemos, pero también desde lo que somos y de pronto de los valores que son importantes para nosotros. Así que cuando participamos en esta social, cuando escribimos, cuando leemos a otros y pues dejamos ahí un pequeño mensajito, una retroalimentación, pues justo estamos ahí construyendo una forma de ser y de estar, diría yo, en este espacio en la universidad. Y pues bueno, poco a poco vamos configurando nuestra identidad académica y profesional también a través de estos espacios, porque pues bueno, si bien pasa que estamos estudiando en una
universidad en línea y de pronto está como muy individualizado, podría parecer que no tenemos estos espacios de comunidad. Creo que aquí podemos encontrar este vínculo de la FES Iztacala, de Iztasocial, pues con la UNAM, ¿no? Así que, pues eso, me gustaría que pensemos un momentito y quiero invitarlos como a que me ayuden hablando un poco desde su experiencia. ¿Qué les motiva realmente en participar en espacios como este? O sea, tengo aquí como 3 preguntitas. Pueden, no sé, tomar como cualquiera y compartirnos con alguna. ¿Cómo influye el reconocimiento de los demás de pronto en la forma en la que vamos aprendiendo? ¿Y qué significa pues sentirnos parte de esta comunidad viva que aprende y estoy cierta que crece cada día? ¿Qué significa para ustedes desde cualquiera de estas dimensiones, ¿no? Esta participación en los espacios de esta sociedad. Estoy segura de que tienen como mucha experiencia de trabajar o de participar de pronto, de comentar en Twitter o en Facebook o en High Five. Ya estoy muy atrás y pienso en Hi-Fi, pero ya no quiero hablar de plataformas, sino si se van a dar cuenta de mi edad. Pero bueno, pensando en estas plataformas en las que van compartiendo, ¿qué está de moda? Instagram, no sé, como en este tipo de plataformas, y a diferencia de lo que van haciendo acá en esta social, ¿qué los motiva a participar específicamente en estos espacios? ¿Qué podrían decir que? Ay, estoy súper ciega, chicos. Giovanna, ahí está. Eh, bueno, pues otra vez yo, buenas noches. Hola. Pues contestando a su pregunta, en lo personal, ¿qué me motiva a participar en estos espacios? Y eso me hace pensar un poco tanto en este seminario como a la vez en esta social como red social, ¿no? Ujú, Y encuentro como una relación, y es que justo también hay profesores. Y los profesores, la verdad, motivan muchísimo a que uno quiera participar. Eh, Voy a dar un ejemplo rápido para la actividad, no es cierto, para la sesión, no recuerdo si 7, ujú, con el profesor Efraín nos pidió que hiciéramos como una especie de reflexión sobre escogiendo alguno de los videos que colocó. Entonces yo coloqué el mío y estábamos teniendo un pequeño intercambio de ideas en la publicación que yo hice. Y me ajá, motivaba mucho porque cuando de repente veía la notificación y veía lo que había escrito alguien y decía, ay, mira, a ver, y decía, y me emocionaba pensando en ujú, qué le iba a contestar. Me hacía reflexionar y creo que justo es lo mismo en esta parte. Parece que me desvío, pero no, porque cuando hay una forma de compartir con alguien que sabe mucho más que tú, te ujú. motiva a decir, en primera, aprender, en segundo, incluso a debatir, porque incluso dentro de los debates te das cuenta que, pues, en algunos aspectos, pues tú estás en desventaja, a lo mejor porque sabes menos o has tenido menos experiencias. Sin embargo, es muy estimulante, podríamos llamarlo de esa forma, compartir ideas. Al final, las personas que puedan pensar a lo mejor que es como un foro, pues sí entiendo la idea del por qué, porque pues nada más alguien coloca su aportación y se va, ¿no? Pero cuando se integran otros profesores, otros compañeros, y hay ese intercambio incluso de debate, no sé, a mí en lo personal me emociona, me divierte, porque no lo tomo personal, pero esa parte de intercambio de conocimiento así a través de esas experiencias donde no todo es um, tan riguroso, donde somos un poco más libres. Creo que esta social también da el espacio de libertad, Ah, donde uno se siente más a gusto de poner, no sé, un emoji, una risa. Tal vez no en plataforma o en un foro, porque dices, ay, siento como que es muy académico, ¿no? Es una actividad. Y cuando está este espacio, en primera te sientes más libre. Y hubo algo que me hizo mucho sentido en lo que mencionó usted, y es que cuando colocamos algo, una aportación, una publicación, lo que sea, reflejamos ahí nuestra identidad, nuestra personalidad como personas enfocadas en la psicología, tanto ujú. como un individuo fuera del mundo de la psicología. Y creo que este tipo de puntos, en lo personal, a mí me hacen mucho o me motivan mucho a participar y a seguir como, pues, dando mi opinión. Gracias, Giovanna.
Justo creo que entiendo perfectamente a qué te refieres. En algún momento yo estaba participando en un foro de teatro. A mí me gusta muchísimo el teatro y en algún momento alguien posteó algo acerca del teatro y yo lo retomé y entonces hice como un comentario de eso. Y descubrí después que Demian Bichir le había dado como seguimiento a mi comentario y hizo algo, ¿no? Acerca del comentario que yo hice y yo estaba así fascinada diciendo, este actorazo que para mí representa a alguien importante dentro de la actuación, ¿no? Tomó lo que yo dije, el comentario, y entonces agregó como un algo más, y a partir de ello se hizo como un hito de conversación en términos de lo que significaba actuar o de lo que era un escenario para un actor. Y entonces esto que comentas de yo me sentía soñada, porque Daniel Bichir, ¿no? Había visto, había tomado y había compartido. Entonces, entiendo perfecto este sentimiento y esto que comentaban al principio respecto de que de pronto ven a los profesores así como wow, ¿no? Pero también se dan cuenta que los profesores también son tan humanos y tan sensibles y tan todo, que creo que es esta sensación de poder acercarnos más a lo humano del profesor que verlo tan así como el profesor, ¿no? Porque en todo caso yo les preguntaría, y bueno, ahorita lo retomo lo que nos quiere comentar Omar, ¿por qué tiene un sentido distinto estas emociones de cuando un profesor te da una retroalimentación en Insta Social que cuando te lo da en plataforma? Porque no es lo mismo, o sea, puede ser seguir siendo tu profesor y te hace un comentario respecto al trabajo que integras, y dices, ah, ok, lo lees y gracias, profesor, si acaso por la retroalimentación, pero cuando lo hace en un espacio distinto a lo académico, no, porque Insta Social sigue siendo académico, pero con un espacio diferente donde son las actividades, de pronto tiene una emoción, una connotación emocional distinta. Entonces sería interesante, por ejemplo, preguntarnos eso. Pero Omar, por favor, te escucho. Gracias. Sí, se confirma que los bichir están en todos lados. Sí, estoy Este, toda emocionada creo porque que sí. hasta en su foro se va a meter. Ujú. Yo me quedé pensando con todo esto en qué sería de mi identidad universitaria de no haber existido esta social, Ajá, ok. porque yo desde que entré a primer semestre, voy en sexto, pues desde primero con la maestra Edith nos invitó a esta social a hacer actividad y de hecho este es el primer semestre que no tengo actividad en esta social, o sea, Mm, actividad curricular, ajá. por así decirlo. Y sí, o sea, ¿qué sentido de pertenencia a una comunidad genera? Me encantaría no haber estado en Ista Social para poder hacer la comparativa, pero sí alcanzo a distinguir que justamente es esta interacción horizontal entre todos, o sea, entre estudiante a estudiante, porque también, como lo que decía Giovanna, yo no lo considero una desventaja, porque no creo que haya competencia. Ujú. Sí hay una diferencia de saberes evidente, obviamente, eh, pero eso también podría suceder entre alumnos, ¿no? Así de, ay, este es de noveno y yo voy en primero y ¿qué le voy a saber? Y entonces esa horizontalidad me parece muy favorable a la vista social. ¿Qué me motiva a participar en espacios como este? Yo creo que esas retroalimentaciones más puras, más informales que en la plataforma, que a veces hasta son como automatizadas y se Ujú. entiende por el montón de trabajo que hay del lado de suerte. Por eso cuando nos llega una retroalimentación personalizada, que es, mira, aquí te faltó el punto, aquí esto y aquí eso, dices, ay, me pusieron atención. Sí, Y eso, que alguien te ponga atención en un sistema a distancia que puede ser muy solitario, pues es oro, ¿no? claro. Y creo que lo del reconocimiento, pues va junto con pegado. O sea, estas retroalimentaciones sinceras y con emojis y con memes y mira, me acordaste de esta película, eso está bien chido. Creo que la educación no necesariamente tiene que ser este rollo militarizado de que Ujú. así cumple con de la A a la E y tenga su 10 y órale, vayas a trabajar. No, pues no, no, creo que debe de ser divertido todo el aprendizaje Claro. y favorece mucho.
Social, a que sea divertido. Igual, junto con lo que dice Giovanna, esto de los Social y los seminarios, yo lo considero que es donde podemos echar a andar todo lo que vamos aprendiendo en en una aproximación lo más cercana al mundo de afuera, ¿no? Porque aquí estamos como que cada uno con lo que traemos y sobres a darle. Y eso también es muy valioso para mí. Y ya no me extiendo. Sí, me parece muy interesante esto que comentas y que es algo que yo quería también como hacer hincapié respecto a esta parte que nos da identidad. A veces cuando yo tengo alumnos que se van a titular y al principio lo hacíamos siempre en Iztacala, ¿ok? Esto de hacerlo a distancia se fue popularizando porque de pronto no encontrábamos suficientes espacios, pero al principio siempre se hacía de manera presencial. Y yo era una de las personas que decía, es que los alumnos se merecen ir a Iztacala y que sepan de dónde surgen, de dónde nacen. O sea, a mí no me encantaba la idea de que las titulaciones fueran en línea. Igual no me pelaron, ¿verdad? Porque pues la parte administrativa de los espacios es así. Pero cuando empezamos con estos espacios para hacer los chicos presentaran su reporte ya como a distancia y cuando se estaban titulando, antes de hacer la promesa, les decía, cierra un momento tus ojos y recuerda de dónde vienes, o sea, todo lo que implicó desde el momento en que hiciste el examen, de cómo fue para ti esta emoción, para tu familia, para tus seres, el hecho de pertenecer a la UNAM, porque primero tenemos esta idea, ¿no? Entré a la UNAM y de pronto ya estoy, aunque sea en línea, soy parte de la comunidad de la UNAM y tengo una identificación y entonces es como ir tomando este sentido de pertenencia y de pronto no solamente la UNAM, sino específicamente a psicología en Iztacala, y entonces es como yo iba haciendo como una línea mental, ¿no? Para que supieran de dónde están haciendo como profesionistas, y muchos me decían que no se habían dado cuenta de eso, ¿no? Que en su cabeza solo estaba como en la mente de una plataforma y que veían como a lo lejos esta cosa de decir soy de la UNAM, soy de Iztacala, porque además su título así surge, ¿no? Como UNAM Iztacala. Y entonces de pronto ellos no se daban cuenta de esto. O sea, sí, sí, pero como que no lo hacían consciente. Y de verdad a mí me parece que de pronto estos espacios nos dan este sentido de identidad, de saber que formamos parte de una comunidad, no solamente en las tareas que hay que entregar porque es parte del currículo, sino que son espacios en los que podemos interactuar y que de pronto ya hay mensajes de si el cafecito o que si la película de no sé qué, ¿no? Que creo que es como este plus, ya decías su compañera, incluso para poder agregar de pronto emojis. Entonces, qué interesante que comenten también esto. Voy a acercar porque no los alcanzo a ver, Miriam. Te escucho. Sí, ¿ya me escuchan? Sí. ¿Verdad? Ok, buenas noches. Pues bueno, era darle respuesta a lo último que había comentado, Ujú, del que por qué se diferenciaba o qué era lo que sentíamos cuando un profesor nos daba retroalimentación en Social y en comparación con la plataforma. ajá. Y creo que pusieron en los mensajes que era así como que en la plataforma, como que todas las retros son muy similares, ¿no? O como muy mm, demasiado enfocadas en el resultado y no tanto en la persona, a Ujú, que en Insta Social el hecho de ya etiquetarte o ahora que se puede hacer la cita de una persona, como que dices, ay, me tomo en cuenta, ¿no? O sea, ya es sí existo, no que no existas en la plataforma de Suayet, sino que se siente como más distante la retroalimentación en la plataforma que lo que es Insta Social, porque ya es como aún más personal el comentario, ¿no? Y entonces ujú, dices, ay, qué padre, ¿no? Que sí me leyó, o sí me puso atención, ¿no? ujú, Y otra cosa que había dicho esta Claudia, creo que se llama, de que los veía como tótems y que
esa imagen como muy sagrada, ¿no? De los tutores y que piensa uno, uy, no, pues cuándo me va a poder poner un poco de atención, ¿no? Y bueno, yo lo viví muy, muy directo con el profesor Mesa, que era así como, o sea, desde que lo descubrí, que sería como en tercer, cuarto semestre que descubrí de la existencia del doctor, empecé a seguirlo, y curiosamente nunca me dio clase, nunca fue mi tutor, y fue Director. mi tutor de manuscrito, ¿no? Fue increíble porque lo estuve busque y busque, o sea, hallando el modo de llegar a él y pues afortunadamente me dijo que sí, ¿no? Y pude hacer mi examen acompañada de él. Eso Fantástico, es ve todo. cómo a través de Sí, estos espacios también puedes como conectar con la gente, ¿no? Porque sí, tienes razón, a veces tenemos solamente como este contacto con los profesores que nos dieron clase, pero ujú, se hacen notar, ver otras voces, otras figuras a través de estos espacios, aunque no sí, necesariamente hayan tenido como esta relación académica, ¿no? exacto. Sí, sí, Había pues así alguien fue más con. que había levantado la mano, creo, pero ya no sé si la bajó, si dijo no, ya no, si quiere o si seguimos, no sé, en lo que se anima. Sí, yo fui. Ah, perdón, Es, es que cuando Eloisa. usted estaba hablando acerca de la UNAM que no se daban cuenta, Ajá, yo también cuando empecé a estudiar, como yo no hice examen, yo fue pase directo del bachillerato, ajá. entonces yo no valoraba, yo no, o sea, decía, o sea, sí, a mí se me hacía como que, oh, pues la UNAM, o sea, como que no valía tanto. Ujú, Pero cuando escuchaba decir mis compañeras, oh, pertenezco a la UNAM, y con tanto gusto lo decían y todo, claro, fui escuchando y escuchando y escuchando tantas veces que ya después, ya que estaba hasta como en el quinto semestre, que me di cuenta que dije yo, oh, yo también pertenezco a la UNAM, la casa máxima, y bueno, por supuesto. ahorita, uy, me siento tan orgullosa, tan de haber salido de ahí, porque yo ya me gradué. Ok, Y digo yo, ay, cómo quisiera regresar todo el tiempo y empezar de nuevo y vivirlo con esa emoción que tengo ya ahora. claro. Pero pues a veces ya hasta me dan ganas de poner a estudiar otra licenciatura, Vivirlo desde un modo porque diferente, ¿no? sí, porque ya lo veo de un modo diferente y digo así cuando las veo sufrir haciendo su manuscrito y todo eso, digo yo, disfrútenlo, porque eso ya no se regresa, disfrútenlo, por favor. Yo Exacto. quisiera regresar un tiempo para disfrutarlo, pero pues ya lo pasé, ya, yo también pasé horrores sufriendo, Pues pero sí, qué era bueno todo. que al Gracias. final te diste cuenta del lugar al que perteneces, porque es justamente eso, ¿no? De pronto no tenemos ese sentido de pertenencia institucional del que sí son parte, que de pronto no se dan cuenta, pero que es fundamental también reconocerse desde la institución, insisto, que los ven a ser como profesionales. Claudia, ¿nos quieres comentar algo? Gracias. Con el sentido de pertenencia yo lo he vivido de dos maneras, ya lo he comentado en otras ocasiones, que ya esta es mi segunda carrera. Yo soy Puma 2 veces, así les digo Eso. a todo el mundo, porque pues hice mi examen en 1885 Ok. y terminé la carrera, mi primera carrera en el 92, pero a lo que iba es que lo viví de las dos maneras. En aquella vez yo iba en la NAPU, hace muchos años, Xochimilco, y mi grupo era único. O sea, Ujú. íbamos pasando y el mismo grupo, ¿no? Entonces yo, el sentido de pertenencia que tenía era, pues aparte de mis compañeras, éramos los mismos en el grupo, 4 años y cachito juntos. Entonces ahorita lo estoy viviendo, por ejemplo, en el tema de la graduación. Yo espero que mi examen, por favor, mándenme buenas vibras, que mi examen todo vaya bien y yo me titule pronto y todo. Pero, por ejemplo, mi papá tiene 70 y tantos años y sigo siendo su niña de 50 y tantos. Por supuesto. Pero, no, y la graduación, y yo, papá, no, esto es otra cosa. No, mi papá quiere ir a gritar Goya Claro. y quiere hacer un chorro de cosas, ¿no? Entonces yo le he explicado que es diferente aquí, y yo voy a celebrar con mi familia y algunos amigos,
porque pues sí es diferente, aunque sí he hecho buenos lazos, sí he hecho, pues es distinta la modalidad. Pero, por ejemplo, acá a partir de cómo me he integrado, yo he tomado varios cursos en PROSAP, muchos con la maestra Karen, Ok. y a partir de ahí que yo empecé a tomar estos cursos de PROSAP, fue cuando empecé a darme cuenta de todos los que estábamos involucrados y a tener contacto a través de estos cursos, más que en la carrera como tal. Y la primera vez que yo entré un seminario con el doctor Mesa fue también precisamente por algo de Ista Social. Y ahí fue un boom, ahí fue cuando yo conocí Ista Social, aunque no participo mucho porque en general no uso muchas redes sociales. Empecé a convivir y a ver a los maestros, ahora que estoy acá, a compañeros de otros semestres, y haces de verdad el sentido de verlos. Ya dejan de ser un texto, ¿no? Dejan de Sí, ser claro. palabras escritas, ya sea en el chat o en la plataforma virtual. Empiezas a ponerle tono a la voz, bueno, empiezas a poner voz, tono, imagen, y eso a mí me ha dado un sistema de pertenencia bien grande, porque sí, digo, yo lo viví de las dos maneras. Y sí, entiendo las ventajas y yo he usado y aprovechado las ventajas de esta modalidad en línea y a distancia de mil maneras. Pero sí, y entonces sí, mi sentido de pertenencia va así, de que cuando me preguntan les digo, yo soy Puma dos veces, porque dos veces el examen y dos veces estoy aquí, ¿no? Entonces, así de grande es mi sentido de permanencia en la UNAM, ¿no? Fantástico, qué bueno Gracias. y que gracias a ti. Y qué bueno que estos espacios contribuyan a ello, ¿no? Que creo que es como parte también del objetivo. Omar, Justo también quiero compartir mi experiencia porque yo no soy de la Ciudad de México, yo soy de acá de Guadalajara. ok, Entonces, la idea que se tiene acá de la UNAM es muy alta. ajá. Pues es que Entonces, así es, o sea, no solo es ah, una idea, así es. y cuando hice el examen, este, llegué ahí a una preparatoria en medio de Catepec, quién sabe dónde, Ok. y empieza a sonar, a gritar el Goya, y yo así de, ¿qué onda? Desde que entras y este es territorio Puma. Y dije, ande, cabrón, ¿dónde me metí? Pues vamos a darle. Y luego me dijeron, si tiembla, no pueden correr ustedes porque estamos hasta arriba. Nomás se hacen para un lado. Y dije, no, pues bueno, pues chido, ¿no? Por el recibimiento. O sea, ahora sí que es una garra muy, muy fuerte. Ujú, El, la identidad universitaria de acá de Guadalajara se basa en la Universidad de Guadalajara. ujú, Y es distinto. O sea, sí es la meta de uno como joven en aquellos entonces, cuando hice la otra carrera, entrar a la Universidad de Guadalajara y bla, 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 ¿no? Pero acá sí, cuando fui seleccionado, que hasta eso cambia. Acá se dice, ¿te aceptaron o entraste? Acá en Guadalajara y en la UNAM te seleccionaron, o sea, estás concursando. ajá, Entonces, el sentido de pertenencia de la UNAM sí es como muy fuerte y ok. sí de repente hasta se sienten miradas como de respeto, ¿no? Como de, ay, estudias en la UNAM, ay, órale. Y yo Ahí voy a te ser conviertes, insufrible cuando me titule, así, no. ahí te Pero yo no conviertes sabía, tú en el tótem. ándale, me voy a convertir en tótem y no, pero yo no sabía que las titulaciones eran en línea y ya eso me desanima bastante porque mi idea, Algunas. ok. Puedes solicitar hacerlo presencial y también se puede. Sí, yo sí quiero presencial porque creo Ujú, que, o sea, nosotros entramos aquí a la pantalla a trabajar y bla, bla, bla y todo, pero pues somos personas claro. y, y pues hay que conocernos, hay que conocerse, hay que saber quién es esta, pero si o sea, tenemos piernas, aunque durante 4 años no nos las hayamos visto. Ahí Qué estamos. interesante, es así de nos conocemos de aquí para acá, ¿no? Entonces, y pues bueno, yo sí quiero titularme en persona y hacer fiesta allá. Perfecto, pues ojalá que nos invites a todos.
Giovanna, vamos a tomar tu comentario y vamos a continuar, por favor. Te Sí, escucho. es que igual me quedé con ganas de participar por mi compañero Omar, que igual tengo ese mismo sentimiento que él, porque Ajá. igual hice examen. Entonces, de por sí ya hacer examen es toda una experiencia, ¿no? Desde que vas llegando a tu sede y hay un buen de gente y te van moviendo para donde quieren y hay muchísima gente y tú dices, ay, no, llevaré todos los papeles. Yo soy muy estresada, entonces es una experiencia, la verdad. Y ya cuando estás en los resultados, o ya estás viendo todos los resultados, no sé si le pasó a mi compañero Omar o a quien hizo examen, que no me la creía, o sea, yo estaba así como que viendo y de repente está tu número, ¿no? Y dices, y lo vas viendo está la S de seleccionado y dices, ay, no, 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 a ver, otra vez. Sí. Y decías, otra, y estuve así como 3 veces, hasta le pedí a un amigo, recuerdo, le dije, oye, checa mis resultados, quiero saber si sí soy yo Sí. o, o Pellízcame. estoy viendo mal, no me la creía. Entonces, sí tengo igual ese sentimiento que con mi compañero, porque igual es el examen y pues ya de entrada es toda una experiencia. Y de Sí, repente claro. te aparecen los que fueron seleccionados y los que no se quedaron. Entonces dices como de, ay, no, que pues qué padre que sí me quedé, ¿no? Entonces sí, igual quiero hacer mi examen de titulación allá. Excelente, pues bienvenidos acá. Y justo esta cosa que les comentaba del sentido de pertenencia que empieza desde el momento en que hacen el examen y entonces se reconocen como parte de la UNAM, pero que también es todo un proceso cuando son parte de la comunidad de Iztacala y que de pronto a veces ya estamos tan acostumbrados a tener como esta cosa presencial, porque es así, primaria, secundaria, ¿no? Y de pronto tener estos espacios en línea que nos vamos ajustando, nos va costando un poquito de trabajo de poder eso, ajustarlo a un espacio de trabajo en línea y de pronto pareciera, no necesariamente, pareciera que se va perdiendo, ¿no? Creo que en este punto es donde está social, pues justo se convierte en un espacio, ya lo comentábamos y lo reafirmo, ¿no? Como un espacio simbólico afectivo, donde pensar, sentir y pertenecer, pues forma parte de esta misma experiencia formativa, ¿no? Creo que es un entorno donde de pronto los comentarios refuerzan nuestra identidad profesional y nuestro sentido de pertenencia institucional al sabernos como, como parte de, porque claro que hace diferencia, o sea, hace diferencia poder hacer un comentario en Insta Social y que alguno de tus profesores, cualquiera otros o algunos de tus compañeros te comenten que de pronto hacerlo en un espacio como más institucional, ¿no? No es que pierda importancia, sino que creo que esta social justo nos brinda pues estos momentos, estos espacios de poder tener como esta cosa agregada, ¿no? Donde el conocimiento se vive, se comparte, se reconoce colectivamente y eso pues nos recuerda que el aprendizaje auténtico no solo cambia lo que sabemos, sino también cómo nos relacionamos con los demás, con la universidad de la que claro que formamos parte, ¿no? Por eso cuando participamos en Ista Social, pues no solo aprendemos, creo que de verdad creo que nos vamos construyendo, o sea, construimos nuestra comunidad, construimos el sentido y vamos construyendo nuestra identidad, porque creo que aprender de verdad aprender es siempre un acto social, es siempre tiene una implicación emocional y por supuesto profundamente como esta cercanía humana. Entonces, pues eso es como parte de lo que también podemos ir haciendo en estos espacios. Muchas gracias a todos por platicarme esto. Creo que a mí me emociona tanto como a ustedes de pronto, pues saberlos parte de la comunidad y saber un poco de sus experiencias, de cómo lo vivieron y cómo van tomando este sentido de pertenencia. Les decía al principio de la presentación, esta cosa de la identidad para mí es tan importante porque para mí la UNAM me ha dado todo, ¿no? Y de pronto poder reconocer a los alumnos que se van también reconociendo en estos espacios de trabajo, no solamente en el espacio institucional clásico, ¿no? Sino también en estos espacios que nos van brindando este sentido de pertenencia, de ver cómo se comunican, cómo se relacionan y cómo no necesariamente tienen comunicación con sus compañeros de clase, sino con otros, ¿no? Alguien decía por ahí, pues yo estaba en primero y de pronto ver a los de noveno que también son parte de eso, pues es creo que es como parte de integrar esto, de ir reconociéndonos como parte de esta comunidad y de reconocer a este espacio, pues eso, como un entorno de aprendizaje activo,
¿no? Cuando hablamos de aprender haciendo, no nos referimos pues solo a realizar actividades o cumplir con tareas. Creo que nos referimos a involucrarnos activamente en el proceso de la construcción de ese conocimiento. Aprender haciendo, creo que significa pues escribir, comentar, debatir, crear, ¿no? Pero también tiene esta implicación de leer, reflexionar, reformular nuestras propias ideas a partir del intercambio de ideas de otros de nuestros compañeros. Así que creo que en Ista Social, pues eso, cada acción cuenta y compartir de pronto un artículo, recomendar una lectura, relatar una experiencia de campo o a veces reflexionar sobre un caso clínico, alguna temática sobre ética. Pues cada una de estas acciones en realidad es una práctica profesional en miniatura que nos permite tener una mirada hacia ello. No es como un ensayo de lo que significa pues poder interactuar, comunicar y construir ese conocimiento con psicólogos o información o que están en ejercicio de, ¿no? Entonces creo que este tipo de aprendizajes pues es activo porque coloca a los participantes en el centro de este proceso. Los convierte en autores, no solo como receptores y consumidores de la información, sino que el conocimiento que reciben se va produciendo, se discute, se transforma, ¿no? Entonces, creo que esto es como uno de los aspectos como importantes que va considerando los espacios. Y tanto pues darnos cuenta de las implicaciones que tiene, pues se convierte en algo más que una red académica, me parece. Se convierte en un espacio donde la acción, la reflexión, pues va de la mano. Y les decía hace un momento, se convierte en un laboratorio vivo, donde se aprende en la práctica con otros desde la experiencia compartida, ¿no? Y entonces, pues eso, a los profesores, ¿no? que puedan estar acá, quizá un poco invitarlos a reflexionar sobre qué tanto estos espacios son útiles, ¿no? Qué tanto utilizamos en nuestras aulas, en espacios virtuales o presenciales, y para que los estudiantes pues puedan aprender haciendo, no nada más en términos del conocimiento, sino que puedan utilizarlo como este laboratorio donde puedan ir haciendo y cómo podríamos también pensar en aprovechar estas plataformas como Ista Social para que estos aprendizajes activos se vuelvan más visibles, más colaborativos y por supuesto que vayan transformando la manera en la que nos relacionamos con los demás. Porque creo que al final aprender haciendo no se trata solo de hacer, sino de construir sentido juntos, ¿no? Junto a otros compañeros, de participar, de dialogar pues de reconocernos como parte de la comunidad que aprende y que va creciendo. Yo recuerdo perfectamente como el momento en el que empezaba mesa, ¿no? A crear este espacio y de pronto nos invitaba y éramos poquitas personas compartiendo y la manera en la que nos relacionábamos era como más pequeña, ¿no? Más contenida. Y de pronto, pues bueno, he notado que la comunidad va creciendo. A veces cuando estoy ya en semestres más avanzados, les pregunto a los chicos, ¿alguien de ustedes conoce esta social? Porque vamos a trabajar ahí. Y al principio nadie lo conocía o no directamente. Y ahora pues cada vez más va siendo, pues eso, más conocido, ¿no? Porque más profesores, más compañeros ya trabajaron incluso con otros profesores y cuando llegan a otro módulo, pues resulta que también ese profesor está trabajando en esta social, entonces pues eso va creciendo la red. Entonces, pues eso. Aprender compartiendo, que creo que es un poco o un mucho de lo que ya hemos estado hablando. No voy a enfatizar mucho esto porque pues es eso, compartir conocimientos. Quiero como solo traer una pequeña reflexión de pensar, ¿no? Esto de que cuando hablamos de compartir conocimiento muchas veces pensamos como en un gesto de generosidad, ¿no? Esta cosa de dar algo que sabemos. Yo te comparto mi saber, ¿no? Pero creo que si lo pensamos con calma, compartir conocimiento no solo es un acto de generosidad, de te doy algo que sé o de algo que creo que te puede servir.
creo que sobre todo es una forma de aprender, porque cada vez que explicamos algo a otra persona, porque creo que cada vez que escribimos, o sea, pensamos y escribimos sobre una experiencia o debatimos un tema, lo que en realidad estamos haciendo es como reorganizar nuestras propias ideas, clarificar lo que entendemos y al mismo tiempo pues ir descubriendo lo que todavía necesitamos aprender mejor, ¿no? Creo que en este proceso el conocimiento deja de ser algo individual, cerrado, estático y se convierte en algo colectivo, ¿no? Algo más vivo, algo más dinámico. Entonces, aprender compartiendo significa también construir sentido en la comunidad y no se trata solo de recibir la información, sino de transformarla, de reconectarla con la experiencia y de devolverla como enriquecida al grupo. Creo que tiene como esta posibilidad, porque sí, o sea, cuando comparto, para compartir necesito saber qué es lo que quiero compartir y me obliga como a repensar un poco, ¿no? Estas cosas que quiero, pues eso, compartir o ofrecer, ¿no? Hay una idea que me parece fundamental como para comprender cómo aprendemos en comunidad y que proviene de Etienne Wenger, quien propuso el concepto de comunidades de práctica. Este autor nos dice que aprender no ocurre solo en el aula o frente a un libro, sino en la interacción constante entre las personas que comparten pues una misma pasión, una misma preocupación, un mismo oficio, que en otras palabras pues aprendemos cuando participamos compartiendo, jugando en algo que nos interesa, ¿no? Creo que estas comunidades de práctica de pronto se sostienen sobre estos tres pilares que nos ofrece el autor y que tiene que ver con la participación activa, ya les decía hace un momento, con el repertorio compartido, con esto que les comentaba hace un momento, con cómo comparto, y con la identidad en construcción, que es algo que también hemos estado trayendo constantemente acá, desde cómo vamos tomando sentido de pertenencia, ¿no? Creo que estos pilares de pronto nos recuerdan que el aprendizaje surge de cómo nos involucramos de manera real. No aprendemos solo observando, acumulando información, sino que cuando implicamos este conocimiento que tenemos y lo compartimos con otras personas, pues esto también como que se va pues eso, transformando. Entonces, tiene estas tres implicaciones que me parece que hemos ya ido como retomando de a poco y que les comparto acá como para ir pues retomando los puntos. Identidad profesional y sentido de pertenencia también creo que es algo que hemos estado ya comentando y que me encanta que hayan compartido su experiencia de cómo ha sido. Porque cuando hablamos de identidad profesional, pues a menudo pensamos en conocimientos, en técnicas, en competencias que adquirimos a través pues, de lo que aprendemos de nuestros módulos, pero la identidad profesional pues va mucho más allá de eso, ¿no? No se forma únicamente pues a partir de lo que aprendemos en los libros, sino que esto que les decía tiene que ver con los valores, con las actitudes, con los vínculos que vamos construyendo a lo largo de nuestra formación. En este sentido, creo que esta social, pues eso, nos ofrece un espacio donde esta dimensión de la identidad se vuelve visible y donde podemos observar cómo se va tejiendo día a día la interacción entre todos, ¿no? Así que, sí, ya viene la otra parte. Así que, pues bueno, tengo acá como esta diapositiva donde les propongo hacer como una pequeña práctica aquí entre todos. Les propongo una breve experiencia que podamos redactar un mini post, o sea, pensar en poder hacer un mini post con la pregunta, ¿qué significa ser psicólogo o psicóloga en el siglo XXI? ¿Cómo lo harían ustedes para poder redactar este mini post, considerando estas cosas que ya les decía, ¿no? De pronto no solamente en términos del conocimiento, sino que cuando nosotros pensamos en redactar algo para poder compartir con otro, de pronto hablamos también de la experiencia que tenemos, de las cosas que nos atraviesan, que son importantes para nosotros y que quisiéramos compartir
con alguien más. Entonces, si me ayudan, por favor, no sé qué, unos 5 minutitos en poder, algo pequeño acerca de lo que para ustedes significa ser psicólogo. Piénselo como si lo fueran a redactar en Insta Social, o sea, tampoco una cuartilla, ¿no? No se avienten ahí un marmotreto de, de lo que implica algo pequeñito, considerando las limitaciones que también nos da esta social, que también creo que es parte de, ¿no? Entonces, si nos damos 5 minutitos, no sé ni qué hora es, estoy un poco ciega, son 8:30, sí, ya para ir cerrando. ¿Cómo, cómo sería? Nos damos 5 minutitos y a ver si ahorita alguien se anima a compartir. 5 minutitos son suficientes, ¿verdad? O me van levantando ahí la mano para saber si ya terminaron, a lo mejor es mucho tiempo. Nos vemos 8:31. ¿Le parece bien? 8:31, perfecto. Sí, 5 minutitos. Sirve que voy por más agua. Sí, adelante. Sí. Perfecto, ya tenemos uno. Gracias, Omar. Vamos a esperar al menos dos más y sobre eso vamos compartiendo. Maestra, si ya acabé, puedo ir al baño. Por favor. No, es broma. Córrele. Solo que había mucho silencio. Todo bien. No me distraigas a tus compañeros, por favor. ¿Cómo van? Al menos uno más y creo que a partir de eso la idea justo es ir construyendo, o sea, tener como base, ya tenemos dos.
Ah, no, todavía no. Le das una pregunta, lo coloco en el, o sea, ya está el mío, pero lo coloco en los comentarios o lo coloco como post en Insta Social. No, ahorita lo vamos comentando. Santo Dios, yo no me había dado cuenta de los comentarios, estoy muy clavada con la presentación, ya me di cuenta que hay un montón. Perdón, Uy, se chicos. puso re bueno, ¿eh? Sí, ya me di cuenta. Sí, ya. Pero bueno, sí, vamos a, si quieren compartir, ya tenía, ¿alguien quiere compartir en voz alta qué fue lo que escribió? A ver, yo. ¿O unirse al coaching? Lo iba a enviar acá al chat, pero no, ¿verdad? No, si me Ah, ayudas bueno. a leerlo. ¿Sabes que estoy súper ciega y apenas voy a empezar como a... Dice, ser psicólogo, diagonal A, en el siglo XXI significa entender que el contexto está cruzado por varios contextos, que las perspectivas son varias y no se puede ser experto en todas, y sobre Ajá. todo tener conciencia de que las diferencias no son fronteras. La inclusión es el camino. Ok, sí, compártelo aquí también para que lo tengan como en mente tus compañeros, ¿ok? Ahora sí ya. Gracias. Tenemos aquí ya un primer post, es algo que pudiéramos colocar en Insta Social, ¿no? De pronto si alguien o que surge la idea de qué significa ser psicólogo en el siglo XXI. ¿Alguien más tenía por ahí algo ya hecho que quiera compartirnos? Ajá, Giovanna. Yo coloqué, es el redescubrimiento y entendimiento de las sociedades modernas. Herramientas, tecnologías y momentos históricos, pues actualmente la sociedad está cambiando debido a la alta disponibilidad que tenemos de ciertas tecnologías. Es el redescubrimiento de una nueva sociedad y el intento de mantener un equilibrio entre lo moderno y lo tradicional. Wow, ahí hay como dos posturas, ¿no? Esta parte de mantener el equilibrio de entre lo que vamos viviendo, lo que ya conocemos, entre lo moderno. Ok, perfecto. De las personas que andan por ahí también, que comenzaron a redactar su post, ¿hay algo de lo que sus compañeros comentaron que les haga clic? Algo con lo que conectaron y dijeron, ah, esto específicamente conectó con algo conmigo. Y entonces, ajá, Claudia. Sí, precisamente estaba yo redactando, no terminé acerca de las nuevas tecnologías, ¿no? Aparte de estudiar todas las teorías y aparte tenemos que estar a la vanguardia en la nueva tecnología, los nuevos medios, eh, Ujú. montarnos en todo esto, ¿no? Y aparte, yo siento que la psicología sigue siendo muy joven, ¿no? Entonces, estamos como muy actualizados y salen y pues estar buscando más información. Ujú. Estar buscando información, pero ok, fíjense cómo ya estamos yendo hacia un hito, ¿no? Como hacia un hilo, perdón. Ya estamos hablando de tecnología y de las cosas que implica ser psicólogo en este siglo y ya estamos hablando un poco de hacia dónde dirigirlo con las tecnologías. ¿Alguien más conectó con alguna de las ideas que sus compañeros aquí comentaron? Ajá, Geo. Sí, sí, yo igual estaba terminando mi post cuando empezaron bueno, Omar se adelantó porque ya quería ir al Ajá. baño, hubiera sido al baño, hijo. Y sí, se me vino mucho a la mente, pues ahorita estoy bueno, en las materias de cuarto trimestre y ve que tenemos la materia de, ¿qué? La interacción humano-tecnología y se me vino luego a la mente y ya la otra compañera y yo así de, yo estoy escribiendo, aguanta que no acabo mi idea, ¿no? Ajá. Sí, le comparto mi post. Igual ¿qué significa ser un psicólogo en el siglo XXI? Pues es el profesional que ayuda en las problemáticas del humano, tratando de comprender las alternativas y contextos que esto conlleva, y no solo de forma presencial, como en años anteriores, sino también estar a la vanguardia con nuevas formas de interacción psicoterapéutica, Ujú. utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Excelente. Fíjense cómo justo estos chicos, esto que nos comentaba ya Geo, todavía no estaba terminando de redactar completamente la idea, las cosas a las que yo quería darle sentido para contestar la pregunta, cuando de pronto escuché y digo, bueno, ahorita lo estamos haciendo así como leído para más fluido, ¿no? Pero cuando pudiste haber dicho, ves que yo leí esto de este comentario sobre este tema con el que yo conecté.
Habrá que preguntarse por qué conectaron con eso y seguramente tiene que ver con la experiencia que tienen, con las ideas que comparten con sus compañeros, con las cosas que son afines, ¿no? Y de ahí entonces empieza a surgir, digo yo, como ir agregando cosas y se va nutriendo de un tema que solo fue, bueno, y para ti, ¿qué implica o qué significa ser psicólogo en el siglo XXI? Y vamos dándonos cuenta que hay cosas en las que coincidimos. Habrá puntos en los que de plano dices, esto no me checa y entonces yo voy de contracultura, ¿no? Decir lo contrario a lo que está diciendo porque creo que, y también conecta con esto que creemos o que pensamos o que sabemos o que tenemos conocimiento previo y entonces empezamos como a profundizar y a generar este conocimiento. Veo aquí a Angie, ¿quieres compartirnos, Angie, esto que escribiste? Lo leería si pudiera ver. Pero sí, mejor Angie, ¿quieres compartirlo con nosotros? ¿Estás por ahí? No está por ahí, pero sí lo leo. Me parece como importante esto que Jimena, Angie, nos coloca porque tiene una connotación, o sea, está agregando algo diferente que tiene que ver como con la parte sentimental. Dice, para mí significa un compromiso sentimental y transformador con el cambio y el desarrollo humano. Es un proceso de reflexión crítica constante. Y entonces noten cómo Angie aquí nos está como agregando un punto extra, un algo más. Ah, sí, adelante, Angie, por favor. Perdón, fui al baño súper rápido, pero no fue tan Sí, rápido. perfecto. Muy bien. Qué bueno que Bueno, pues, bueno, igual, ya lo leyó, ya lo leyó la profesora Blanca Delia, pero pues sí, bueno, creo que, quiero no preguntarte, sé, ya no sé qué, sí. quiero preguntarte si conectaste con algo de algo que ya comentaron tus compañeros o en realidad fue que tú estabas como muy cierta de cuál era el punto y iba más como a compartir algo completamente nuevo. Sí, pues yo creo que igual coincido mucho con todos los compañeros. Con el tema, digamos, no sé, me pensaba un poco en lo que mencionaba Fabián sobre el tema de que son varias perspectivas, ¿no? Que no se puede ser experto en todo. Creo que esa parte de la reflexión me llamó mucho de su comentario. También de Joana pensaba un poco en este tema del redescubrimiento de una nueva sociedad, ¿no? Y pensaba un poco en este equilibrio del que habla, ¿no? De lo moderno y lo tradicional, estas negociaciones a las que Ajá. pues a veces tenemos que ceder, ¿no? Y en cuanto al del ICET, que también pues lo ponía aquí en el chat, pensaba pues en el tema de la actualización constante. Creo que un psicólogo, como psicólogos, tenemos que pues estar actualizados, ¿no? Hay cosas que quedan en desuso y a veces seguimos utilizando, ¿no? Y pues esto no nos lleva a ningún lado, ¿no? Entonces creo que pues un poco de ahí también la importancia del método científico. Ujú. Y bueno, eso. Perfecto. ¿Qué te llevó a escribir esto sobre lo que significa un compromiso sentimental? Porque creo que esto es algo que agrega. Sí, bueno, pues yo creo que es mi razón de ser, ¿no? O sea, creo que me define o me describe completamente. Ujú, Es parte de mi identidad, entonces creo que identidad sin sentimiento es muy difícil. ok. Em, y pues bueno, pues creo que tiene que ver mucho con esta horizontalidad que también mencionaban hace un rato, ¿no? Y la importancia de conocer sobre otros y sobre otras que habitan ahí, ¿no? Pero eso. Excelente, muchas gracias. Justo este pequeño ejercicio y decía, lo podíamos haber hecho como un post en Insta Social y ver cómo se movía ahí, pero era importante para mí que tuviéramos como esta pequeña actividad, ¿no? De cómo de pronto podemos aprender compartiendo lo que tenemos y vamos conectando con los demás. Creo que escuchar distintas voces nos permite comprender cómo cada quien resignifica o significa su papel profesional respecto a la pregunta que hacemos porque aprender en comunidad es ante todo, creo, aprender a escuchar lo que los demás comentan o escribir lo que los demás comentan, darle sentido desde donde nosotros lo podemos identificar con nuestro bagaje cultural, con nuestro contexto, con nuestras experiencias y poder darle sentido para poder compartir.
Entonces, creo que es un poco de esto que les comentaba, también nos va dando sentido de pertenencia y lo hablamos, lo hacemos a veces incluso no solamente desde lo que conocemos desde la teoría, sino de lo que vamos siendo, de las cosas con las con las que nos vamos apropiando. Efraín, te escucho. Hola, buenas noches. Pues sí, justamente esto que están comentando, bueno, retomando lo que habían mencionado, me parece muy importante porque justo lo que menciona Wenger en su momento es eso, ¿no? Que el aprendizaje ya no es como que parte del estudiante y del profesor como si fuéramos separados, ¿no? Y escuchando lo que ustedes han mencionado en toda la sesión, pues creo que es importante retomar esto que están justamente ahorita platicando, mencionando, y pues también recordar que como estábamos hace un momento conversando tras bambalinas, pues los docentes no somos especie de santos o ángeles, o por ahí decía tótems, ¿no? Que se imagina ahí uno bajando con la lucecita y la musiquita de vengo a darte conocimiento, sino que al final de cuentas somos seres humanos también, ¿no? Y como seres humanos nos equivocamos y podemos tener también ventajas y desventajas al momento de acceder a la información o de enseñar algo. Pero justamente esto que estamos viendo ahorita es parte de lo que el aprendizaje situado propone, ¿no? Estamos formando al mismo tiempo el conocimiento o el aprendizaje tanto como docentes como estudiantes. Entonces, los docentes nos convertimos también en estudiantes y los estudiantes se convierten también en docentes, ¿no? Retomando estas teorías que vienen de las escuelas clásicas tipo Vygotsky y similares, en las cuales siempre va a haber alguien que sepa más de algo que nosotros. Entonces, siempre podemos aprender de los demás, siempre podemos aprender de lo que los demás están proponiendo y creo que es importante recalcar esto porque esta social justamente propone eso, ¿no? No es como que borrar la separación entre el nivel de conocimiento, como dicen, sino simplemente aceptar que hay diferentes niveles de conocimiento para todos y podemos compartir y podemos estar allí atentos y aprendiendo unos de los otros sin que eso implique que estamos en competencia o Claro. estamos en una especie de lucha, ¿no? Creo que es lo más importante que tenemos de esta social en esta parte. Me llamó mucho la atención lo que estamos platicando al respecto. Y bueno, viendo el ejercicio que estamos haciendo, me pareció muy importante resaltarlo, porque creo que es algo que, a menos en lo personal, me llevo mucho, no solamente de las sesiones, sino también como tal de la interacción en la red, ¿no? Esa parte en la que podemos seguir aprendiendo, como dice Angie, somos eternos estudiantes. El problema no es tanto que seamos eternos estudiantes, sino que seamos capaces de reconocerlo, a asumir ese rol y poder trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo. O sea, yo estoy aprendiendo lo que ustedes me están diciendo aquí como estudiantes, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. A lo mejor algún día implemento alguna técnica o algún emoji en alguna retroalimentación, con cuidado para que no haya problemas de sensibilidades. Pero son asuntos que uno puede seguir siempre mejorando o atendiendo, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, al menos para mí, en este caso, de esta reflexión que estamos aquí viendo, ¿no? ¿Qué es lo más importante de aprender? Mencionaba hace un momento la profesora Blanca que cuando se enseña se aprende. Aprendemos diferentes formas de explicar las cosas, aprendemos diferentes formas de abordar el tema, entendemos cosas que antes no sabíamos o podemos explicar mejor algún tema que antes era muy difícil para nosotros, ¿no? Y para ustedes como estudiantes, pues es lo mismo, ¿no? Cuando explican algo o intentan entender algún debate o algo, están de la misma forma aprendiendo algo que antes no tenían. Y de esa forma, pues tanto estudiantes como docentes somos lo mismo. Dejamos de ser ese angelito y nos convertimos en seres más terrenales, seres humanos. Y creo que es lo bonito, ¿no? De este tipo de actividades y de este tipo de redes. Entonces, pues, ¿qué descubro sobre mi forma de aprender cuando comparto con otros? Básicamente eso, ¿no? Que somos humanos, no somos perfectos y que podemos aprender todos. Y eso sería básicamente lo que es ser psicólogo, ¿no? Ser psicóloga. Seguir aprendiendo, nunca dejar esa curiosidad y sobre todo, pues tener siempre eh, la chispa o la intención de seguir aprendiendo porque nunca sabremos todo. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Qué bueno que lo comentas y creo que hace justicia el comentario que haces, ¿no? De manera práctica. Yo tenía mucha duda de si era Wenger o con W, no Wenger. Yo dije, es como Paul Václavic, que se escribe con W, Václavic. Y según yo busqué en internet cómo poder pronunciarlo y dije, bueno, lo pronunciaste muy seguro diciendo Wenger, así que parece que tienes razón. Entonces, justo de esto que vamos comentando, ¿no?
Gracias por comentarlo, me quedo con eso. Tenía de verdad la duda de cómo pronunciar este autor y bueno, con tu comentario que agradezco también, Sí, ahora me quedo como bueno, con... yo tampoco estoy 100% seguro, hago una aclaración. Larga historia, uno de mis hobbies o pasatiempos, comentario random sobre Efraín, es que coleccionar algunas cosas. Entre las cosas que colecciono son navajitas tipo Victorinox o Ok, Wenger, que es justamente el nombre. Entonces, por eso quiero ok. pensar que es así, pero no estoy seguro. Aclaro, Tiene no puedo sentido. asegurarlo al 100%, pero por eso lo dije. Gracias. Tiene sentido porque hay un autor que yo reviso mucho que se llama Paul Václavic y que se escribe con W, Václavic. Entonces, al principio tuve la duda, pero dije, bueno, sí, seguramente también es así. Entonces, dejémoslo como venga. Ya, sino que alguien que vea este video, que por favor nos mande un comentario de cómo se pronuncia correctamente el autor. Pero bueno, chicos, ya estamos a pocos minutos de poder terminar. Tengo estas preguntas que quería compartir con ustedes, pero me encantaría que se las pudieran llevar como preguntas retóricas, como a manera de reflexión, que ustedes consideraran parte de la experiencia del trabajo que han desarrollado en Nista Social, de cómo se relacionan, de cómo contribuyen, de cómo participan, de cómo son parte de esta comunidad y que pues puedan reflexionar un poco acerca de estas preguntas de cómo se descubren, ¿no? Aprendiendo en esta o en otras redes, ¿no? De cómo estas interacciones pueden fortalecer incluso su propia identidad profesional y pensar un poco en términos de las diferencias a esta social a otras redes en su vida académica y de los aspectos que se van tejiendo en este espacio y que, insisto, pues nos van dando sentido de pertenencia, identidad y que se van generando pues valores y actitudes, etcétera, ¿no? Como estas cosas que nos van dando sentido de pertenencia al lugar, no solamente por el hecho de tener o de comentar o compartir conocimientos, sino que también de todas aquellas cosas que nos atraviesan como personas, que nos atraviesan como psicólogos y por supuesto como futuros profesionales. Así que pues bueno, quiero agradecerles y terminar con esta diapositiva que les dejo como de tarea. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Dejo de compartir. Muchas gracias, maestra Blanca Delia Arias. Creo que nos llevamos mucho en esta sesión, sobre todo porque creo que no, a veces no se le pone mucha importancia a la identidad universitaria o en general a la identidad que formamos en educación. Y claro que importa. Yo recuerdo mi perfil cuando era alumno, porque justo soy egresado de Soayer, solo que a mí no me tocó Vista Social, porque yo egresé en el 2019 y Vista Social inició en 2020, justo en pandemia y todo este rollo, ¿no? De caos. Entonces, pues, retomando un poco esa interpretación, pues recuerdo que si nos limitamos solo a la plataforma, pues incluso se siente ese aislamiento, ¿no? Ese sentimiento de no hay muchas interacciones fuera de grupos de Facebook o demás, donde uno también se arriesga a tener ciertas interacciones violentas, ¿no? O no tan cómodas. Entonces, justo estos espacios nos hacen recordar que es muy importante formar esta identidad y sentirnos parte de algo, ¿no? Porque a veces se confunde el hecho de que digamos que el principio fundamental de la educación a distancia es que el estudiante tenga un aprendizaje autónomo, ¿no? Pero el aprendizaje autónomo no se relaciona con la identidad o con la interacción que debemos formar en nuestros ambientes digitales. Entonces, por eso es muy importante todo lo que hizo mención la profesora Blanca Deli. Agradezco mucho eso y su participación en este seminario. Creo que ya se dio cuenta de a veces el relajo que incluso se arma en la sección de comentarios y es algo común en estas sesiones. Entonces, es muy bueno que se siga esta tradición de armar este seguimiento de comentarios y relajo y demás. Que no muera la tradición. Pero antes de cerrar, veo algunas manitas levantadas. Le cedo la palabra a la profesora Angie. Adelante.
Gracias, profe Daniel. Bueno, pues yo solo quería abonar ahí un poco, si es que se puede, en el tema de la cuestión que tuvieron sobre la pronunciación. Bien. Em, y pues creo que no está de más decir que también, pues, bueno, compartir un poco esto que hace un poco tiempo, bueno, ya bastante tiempo, hablaba también con otros colegas, y es que la RAE nos dice que en el caso de que no sepamos cómo se pronuncia, no sé, digamos que nos encontramos con una palabra en alemán o en inglés y no sabemos inglés y no sabemos cómo se pronuncia, podemos pronunciarla y está correcto pronunciarla de la forma en la que sonaría en nuestro, pues, En lenguaje, este idioma. ajá, en nuestro lenguaje natal, ¿no? Entonces, pues esto estaría bien pronunciado. El todo es la intención de comunicación y pues que eh, pues sí, pues ya sabemos, ¿no? Cómo se escribe, ¿no? Pues bueno, sería gramaticalmente correcto. O sea, fonéticamente es más correcto hablarlo em, desde nuestra lengua natal que tratar de pronunciar de pronto desde otras fonéticas que no conocemos. Entonces, pues estaría bien también pronunciarlo así. Y ya, Perfecto. gracias. Excelente, muchísimas gracias. Creo que son el ejemplo vivo de esto que quería transmitirles en términos de cómo de pronto cuando nos atrevemos a colaborar, a compartir, todos nos enriquecemos, ¿no? Yo tenía de verdad la duda genuina, de pronto ya lo comentó aquí uno de los profesores y dije, bueno, ok, me hace pensar en una manera diferente y bueno, con este comentario que Angie nos hace, entonces pues tenemos certeza de ahora si no tenemos idea de cómo pronunciarlo desde el idioma, no tengo idea, ¿no? Yo lo busqué desde el inglés, pero dije, bueno, entonces gracias por tu participación, Angie. Insisto en que son ejemplo vivo de esto que yo percibo del trabajo que tenemos en esta social. Así que gracias, chicos, por estar acá y por ser parte de la comunidad. Ujú.